Bien, primeramente buenos días. El día de hoy vamos a ver el último tema de nuestro avance, que es el tema de trigonometría. En el tema anterior ya habíamos visto que son los ángulos. Para medir un ángulo siempre necesitamos de dos segmentos, ¿no? Dos rectas. En este caso tenemos estos segmentos de aquí, OB y OA, ¿no? Y el ángulo que se forma entre ellos, en este caso es el ángulo alfa, ¿no? Siendo cero o el vértice y alfa el ángulo de dicho vértice. Cuando un ángulo es positivo si hacemos girar en sentido antihorario, ¿no? Aquí tenemos dos ángulos positivos. Cuando un ángulo es negativo, si nos dice que se hace girar en sentido de las agujas del reloj. En este caso, tendríamos estos ángulos de aquí. Positivo, positivo. Y si lo medimos en este sentido, sería negativo. Medidas de un ángulo. Para medir ángulos tenemos dos formas, ¿no? Hemos visto dos formas. La primera era en grados sexagesimales, que consistía en dividir el círculo, dividir esta circunferencia en 360 partes iguales, ¿no? Donde un grado sexagesimal vendría a ser la longitud del arco formado por una de esas 360 partes. Y a eso nosotros lo denominamos un grado sexagesimal, ¿no? Cada grado está dividido en 60 minutos y cada minuto se divide en 60 partes iguales, denominadas segundo. La notación de los grados, por ejemplo, acá, 30 grados, 15 minutos, 50 segundos, ¿no? Los grados lo tenemos con este símbolo. Para los minutos es una comilla y para los segundos serían dos comillas. Por ejemplo, aquí hay unos cuantos, ¿no? Que nos dice 120 grados, 65 grados, menos 135 grados. Continuamos. Si hablamos de los grados radianes, ¿qué era un grado radian? Habíamos visto que los grados radianes son partiendo, ¿no? Desde el centro de un círculo. Nosotros tomamos este arco de acá, entre estos dos radios, ¿no? Nos dice que el ángulo interno de esta porción del círculo será igual a un radian. Ese ángulo es un radian si la longitud del arco es igual al radio, igual a estos dos. Entonces,
podemos afirmar que el ángulo formado es en un radián, ¿no? Aquí tenemos unos ejemplos. Tenemos esto de acá. Radio, radio. La longitud de aquí es un radio. Por lo tanto, esto es un radián. Acá tenemos el radio. Tenemos el radio. La apertura dice que la longitud es 2 veces el radio. Por lo tanto, es 2 radianes, ¿no? Y así también acá con 3 radianes. Y si ustedes recuerdan, el perímetro de un círculo es 2pi radianes. Entonces, ¿cuál es el ángulo del círculo? ¿Cuánto es la distancia? Si cuando teníamos 3r, esto es 3 radianes. Cuando era 2r, era 2 radianes. Y cuando era una r, era un radián. Y sería 2pi radianes, ¿no? Es la unidad de medida del ángulo con relación a la longitud del arco formado en radianes. Por ejemplo, aquí tenemos pi tercios, pi sectos, pi medios, que es 90 grados. También habíamos visto en el tema anterior el concepto de ángulos complementarios. Los ángulos complementarios son aquellos que sumados nos dan 90. Si hablamos de ángulos complementarios, o mejor dicho, aquí es suplementario, son aquellos ángulos que sumados le dan 180 grados. ¿Qué relación existe entre los grados sexagesimales y los grados radianes? Sencillo. Recuerden, 2pi es 360 grados. De aquí, pi, ¿cuánto es? 180 grados. Si yo quiero 90 grados, al 180, ¿por cuánto lo divido? Entre 2, ¿no? Aquí también lo divido entre 2. Si quisiera 60 grados, sería pi tercios. Si quisiera 45 grados, de 90 lo vuelvo a dividir entre 2 y sería pi cuartos, ¿no? Radianes y sexagesimal. Aunque se acuerden de este, lo demás se lo puede deducir, ¿no? Por regla de 3. Tenemos algunos ejemplos acá de las medidas. Cómo transformar, dice. 180 pi es pi radianes. Perdón, 180 grados es pi radianes. Tenemos una tabla con algunos grados en sexagesimal y en radianes. Ejemplos de conversiones que, bueno, pueden revisarlas. No son muy complicadas. Tenemos lo que es la longitud del arco, el área de un sector circular, que hemos visto en el tema anterior también, relacionado con la apertura del ángulo, ¿no? ¿Cuántos grados tiene este ángulo? Relaciones trigonométricas. Y aquí es donde quería llegar, ¿ya? Nosotros sabemos bien que los triángulos rectángulos tienen una relación entre sus lados, ¿no? Por ejemplo, este lado de acá, ¿qué se denomina en el triángulo rectángulo? Es nuestra hipotenusa, ¿no? Es nuestra hipotenusa. Ahora, dependiendo de la posición del ángulo, en este caso, el ángulo está aquí, en este vértice, yo puedo tomar
ambos catetos como opuesto o como adyacente, pero esto depende de la posición del ángulo. En este caso, el ángulo está definido entre la hipotenusa, ojo, la hipotenusa y el cateto adyacente. Por lo tanto, el cateto opuesto vendría a ser este de aquí. Cateto opuesto, cateto adyacente, hipotenusa, ¿no? Como indica aquí la figura. Si el ángulo no estuviera en esta esquina, en esta parte, en este vértice, y estuviera acá, por ejemplo, un ángulo alfa, en ese caso el cateto opuesto vendría a ser este cateto de aquí. Y el cateto adyacente sería este de acá, ¿no? Observen ustedes que un cateto sea opuesto o adyacente está sujeto a la posición del ángulo, ¿no? En ese caso, también podemos afirmar que la hipotenusa nunca va a cambiar, ¿no? Los catetos son dos, pueden ser adyacentes o, bueno, opuestos o adyacentes a un determinado ángulo. Y obviamente aquí sabemos que esto mide 90 grados, ¿no? Ahora, ¿qué relación existe entre estos tres lados y los ángulos? Está la famosa propiedad o regla de SOHCAHTOA, ¿ya? Donde el seno, en este caso de teta, es el cateto opuesto de teta, teta es B, y la hipotenusa es C. Si hablamos del coseno, el coseno de teta es cateto adyacente, que es A sobre C, y si hablamos de la tangente, opuesto y adyacente. ¿Cuál es el ángulo opuesto de teta? Es B. ¿Cuál es el ángulo opuesto de, perdón, cuál es el ángulo adyacente de teta? Es A. Y ahí tenemos los tres casos de las relaciones trigonométricas entre sus lados y sus ángulos. Bien, aquí tenemos las reglas y tenemos la descripción, ¿no? Que hemos hecho aquí arriba respecto a los lados de este triángulo y el ángulo teta. Veamos los valores de ángulos notables. Esto igual lo van a ocupar. Para los ángulos notables son 0, 30, 45, 60 y 90. ¿De acuerdo? Para el seno, esto es 0, 1, 2, 3, 4. Para el coseno es 4, 3, 2, 1 y 0. Tenemos la raíz y tenemos el número 2. ¿Cómo funciona esta tabla? Sencillo. Si quiero el seno de, por ejemplo, 30, me ubico seno y 30. Copio la raíz, anoto el número 1 y lo divido entre 2.
Si quisiera el coseno de 60, coseno de 60, copio la raíz, tenemos 1 y dividido entre 2, ¿no? Ahora, si quisiera el coseno de 45, es raíz, 45 es 2 sobre 2, ¿no? De esa forma podemos hallar los valores para ángulos notables del seno y del coseno. Si hiciera falta hallar la tangente, tangente de alfa es seno de alfa sobre coseno de alfa, ¿no? Ese sería el uso que podemos darle a estos ángulos notables, con las dos principales funciones, ¿no? El seno y el coseno. Aquí está esa tablita, está un poco reducida así, pero ya saben cómo construirla, ¿no? Algunos ejercicios. Pasemos al siguiente. Bueno, veamos algunas de las identidades trigonométricas que tenemos. Por ejemplo, como habíamos mencionado antes, si nosotros nos referimos a un ángulo, en este caso alfa, el ángulo alfa tiene como cateto opuesto al lado A y como cateto adyacente al lado B. En cambio, si nosotros tomamos el ángulo beta, beta tiene como lado opuesto o cateto opuesto a B minúscula y como ángulo, perdón, como lado adyacente o cateto adyacente a A minúscula, ¿no? Otro dato más. ¿Cuánto suma alfa más beta en este triángulo rectángulo? Debería sumar, si esto es 90, recuerden que la suma de los tres ángulos internos de un triángulo es 180, ¿no? Así que debería sumarme 90 grados. ¿Qué significa?
que son complementarios. Entonces, alfa es 90 menos beta, o en todo caso, beta igual sería 90 menos alfa, ¿no? Al ser complementarios. Ahora, si ustedes observan, el seno de alfa es igual a cateto opuesto sobre la hipotenusa. Y en el caso del coseno de beta, sería cateto adyacente, que sigue siendo A, dividido entre la hipotenusa. Entonces, ¿qué relación existe entre estos dos? Pueden ver que son iguales, por lo cual el seno de alfa es igual al coseno de beta, ¿no? De estos dos ángulos. ¿Qué relación existe entre estos dos ángulos que son complementarios? Por lo tanto, el seno de alfa es coseno de 90 menos alfa. Y ahí tenemos la propiedad de los ángulos complementarios, ¿no? Que está aquí abajo, de este lado. Es exactamente lo mismo, solo que aquí está con grados en radianes, ¿no? En radianes 90 grados es pi medios. Y ahí tenemos algunos ejemplos más. Algunas otras propiedades para ángulos complementarios y suplementarios, como podemos observar acá, están en la tabla. En el tema de los ángulos negativos, recordar siempre que el seno de menos x es menos seno de x y que el coseno de menos x es coseno de x, ¿no? Para los ángulos negativos, los otros demás se pueden deducir de estos dos. Sigamos entonces. Tenemos algunas de las identidades en el círculo trigonométrico. No las vamos a demostrar. Están aquí planteadas. La relación con el teorema de Pitágoras de algunas funciones trigonométricas. Y aquí tenemos fórmulas, ¿no? Para la suma y resta de ángulos, producto de ángulos o ángulos dobles, mejor dicho. Transformar un producto a suma, transformar una suma a producto y la fórmula de los ángulos medios. Y bien, aquí es donde quería llegar, ¿no? Dice, aplicando identidades trigonométricas, verifique las siguientes identidades. ¿Cómo se verifica una identidad? Sencillo. En el caso de identidades trigonométricas, la forma más sencilla tal vez de realizarlo es transformar todo en senos y cosenos, ¿no? De esta forma. Entonces, en el caso del coseno y seno, tenemos seno, coseno, tangente, cotangente, secante y cosecante. ¿Qué relación existe entre estas seis? De esta forma. Se relacionan extremos con extremos. ¿A qué me refiero con esto? Que el seno de x es 1 sobre cosecante de x. Que el coseno de x es 1 sobre secante de x. Y que la tangente de x es 1 sobre cotangente de x, ¿no? Además de eso, tangente de x será seno sobre coseno. Y con esos valores nosotros podemos
simplificar y demostrar esta identidad trigonométrica. En este caso, sería coseno de x. La secante es 1 sobre coseno de x, ¿no? Secante. Si esto lo traslado acá, me quedaría 1 sobre coseno. En el caso de la cosecante es 1 sobre seno. ¿Y qué tenemos acá? Tenemos una división de fracciones, medios con medios, extremos con extremos, medios con medios, extremos con extremos. Nos quedaría coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x igual a 1. Y esta identidad se cumple, ¿no? Sabemos que la suma del coseno cuadrado y el seno cuadrado es 1. 1 igual a 1, por lo tanto, esta identidad sí se cumple. Tenemos otros ejemplos igual acá que pueden revisar y que también vamos a realizar más adelante, ¿no? Con el banco de preguntas. Bien, entonces vamos a ver igual lo que son las ecuaciones trigonométricas. Ya hemos visto el tema de ecuaciones, ¿no? La única diferencia es que aquí ahora tenemos funciones trigonométricas, donde, al igual que en las ecuaciones anteriores, la idea va a ser encontrar el valor de x, ¿no? En este caso, la mayoría de veces está relacionado con un ángulo, ¿no? Entonces, al igual que en las ecuaciones, vamos a tratar de despejar y vamos a llegar a un punto donde nos quede algo así, ¿no? Seno de x igual a 1/2. Hay varias formas de resolverlo. Una forma sería ocupar ángulos notables. Como ángulos notables, por ejemplo, el seno es 0, 1, 2, 3, 4, entre 2, ¿no? Y ubico a qué ángulo corresponde. En este caso, 1 y 2, raíz de 1 sobre 2 es 1/2. Esta es la respuesta, entonces el ángulo sería 30 grados. Y la otra opción es usar los arcos. ¿A qué me refiero con los arcos? El arco seno, el arco coseno, el arco tangente, que no son nada más que las funciones inversas de las funciones trigonométricas. Por ejemplo, acá, si yo saco el arco coseno de 1/2, la respuesta debería ser 30 grados, o en su caso, pi sectos, ¿no? Pi sectos radianes. Y por lo general, después de despejar, podremos obtener con ángulos notables o con las funciones arcoseno, arcocoseno, arcotangente, etcétera, el ángulo que representa el valor de x. ¿Hay más ejemplos? Bueno, alguna de las aplicaciones con la ley de senos y cosenos es justamente la determinación de ángulos, pero en triángulos oblicuángulos, ¿no? No necesariamente son triángulos rectos, también se puede aplicar en triángulos rectángulos, de acuerdo a las siguientes leyes, ¿no? Tenemos la ley de los senos, donde el seno de un vértice es, es igual a los senos de los otros vértices divididos entre su respectivo lado opuesto, ¿no? En este caso, seno de alfa dividido entre A, el seno de beta dividido entre B,
Y el seno de tita dividido entre c. Para la ley de los cosenos tenemos estas propiedades bastante similares, ¿no?, a lo que era teorema de Pitágoras, pero pueden observar que son el lado opuesto del ángulo elevado al cuadrado más los lados adyacentes elevados al cuadrado menos el doble del producto de los ángulos, perdón, de los lados adyacentes por el coseno del ángulo. Eso para cada caso. Y aquí tenemos algunos ejemplos de cómo se ocupa. Bien, eso en cuanto a la parte teórica. Bien, continuando entonces, vamos a resolver este ejercicio. Tenemos lo siguiente, ¿no? Cosecante de x dividido entre 2, 1 más cosecante de x, menos cosecante de x, 2, 1 menos cosecante de x. Vamos a simplificar. Tenemos 2, tenemos 1 más cosecante de x y 1 menos cosecante de x. De esta forma, sería entonces cosecante de x de este lado multiplicado por 1 menos cosecante de x menos cosecante de x multiplicado por 1 más cosecante de x. De esa forma, seguimos haciendo operaciones, sería cosecante de x menos cosecante cuadrado de x menos cosecante de x menos cosecante cuadrado de x. De esta forma, tenemos 2 y tenemos un producto, 1 al cuadrado menos cosecante cuadrada de x, igual que se puede simplificar. Podríamos simplificar este con este. Tendríamos menos 2 cosecante cuadrada de x sobre 2, 1 menos cosecante cuadrado de x. Simplifico este 2 con este 2. ¿Y qué nos va a quedar? Tendríamos cosecante cuadrado de x negativo, cosecante cuadrado de x, 1 menos cosecante cuadrado. ¿De acuerdo? Este negativo lo voy a pasar abajo. Me quedaría cosecante cuadrado de x, cosecante cuadrado de x menos 1, de la siguiente forma. Entonces, seno, coseno, tangente, cotangente, secante, cosecante. Cosecante es 1 sobre seno, 1 sobre seno de x cuadrado, menos 1,
igual 1 seno cuadrado de x, 1 seno cuadrado de x menos 1. Y acá vamos a tener seno cuadrado de x, esta suma, seno cuadrado de x, 1 menos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x más seno cuadrado de x es igual a 1. Seno cuadrado de x es 1 menos seno cuadrado de x. De esa forma, esto de aquí sería 1 seno cuadrado de x, 1 menos seno cuadrado, vemos que es coseno cuadrado de x, y seno cuadrado de x. Entonces, haciendo la división, tendríamos seno cuadrado de x, coseno cuadrado de x por seno cuadrado de x. Simplifica. 1 sobre coseno cuadrado de x, que es 1 sobre coseno, secante cuadrada, ¿no? Sí, secante cuadrada de x. ¿No? Que es lo mismo decir 1 sobre coseno de x elevado al cuadrado, secante de x cuadrado. Entonces la respuesta sería inciso B, de esa forma. Y ahí está la solución. Bien, ¿alguna pregunta? Me perdí en todo. Eh, bueno, Perdón, Literal. perdón, al principio no entendí la parte en la que realizó, ¿no?, la resta de los dos términos. ¿Puede volver a hacerlo, por favor? claro, claro, claro. A ver, lo que se hace en esta resta es como cuando teníamos algo así, ¿no? 2, ¿qué es lo que se hace? Se halla el común denominador, y en este caso sería eh, CA menos BA. Lo mismo, acá por ejemplo, el denominador común es 2 y 2, 2. 1 más cosecante, 1 más cosecante, y de aquí tengo otro valor, 1 menos cosecante, que lo estoy multiplicando. Entonces, para sumar fracciones, reviso el denominador aquí y lo divido. Numerador común dividido entre numerador de la fracción. ¿Ya? ¿Y qué nos va a quedar? Tengo 2, 1 más cosecante de x por 1 menos cosecante. Dividido entre el numerador, perdón, el denominador de esta fracción. ¿Qué nos queda? 1 por cosecante. 1 menos cosecante de x por cosecante de x, que es el numerador. Ahora, menos, copiamos el numerador y lo multiplico, solo que en este caso ya no tengo 2 y 1 más, sino que tengo 1 menos, ¿no? 1 menos cosecante, nos va a quedar este de acá. 1 más cosecante de x.
Después, ¿qué fue lo que hicimos? Multiplicar este con este con este. Cosecante por 1, cosecante. Cosecante por cosecante, respetando el signo, menos cosecante cuadrado, menos cosecante por 1, menos cosecante por más cosecante, menos cosecante cuadrado. Simplificamos estos dos porque son la misma expresión. Y restamos menos cosecante cuadrado, menos cosecante cuadrado. Es como tener menos a y menos a. ¿Cuánto da eso? Menos 2 veces a, que en este caso es menos 2 veces cosecante cuadrado de x. Ahora, ¿qué pasa con estos dos? ¿Cuánto es a más b por a menos b? A cuadrado menos b cuadrado. Aquí hice lo mismo. 1 al cuadrado, si quieren verlo, sigue siendo 1. Y cosecante cuadrado. El 2 se mantiene afuera. Ese 2 con ese 2 se simplifica. Sigo manteniendo acá. Y lo que hice aquí es que el signo de arriba puedo pasarlo abajo, ¿no? Lo paso abajo, lo multiplico y me va a quedar menos 1 y me va a quedar menos por menos más cosecante cuadrado. Lo único que hice ahí fue ordenarlo para que quede el negativo después del positivo. Ahora, ¿qué es la cosecante? La cosecante es 1 sobre seno, ¿no? Cosecante de x, 1 sobre seno de x. Lo reemplazo. Aquí también. Hago operaciones. Cosecante al cuadrado sería 1 sobre seno cuadrado de x. Aquí lo mismo. Hacemos esta resta de fracciones. Nos va a quedar esto de acá. 1 menos seno cuadrado de x. Y partiendo de que coseno cuadrado más seno cuadrado es 1, hemos despejado que coseno cuadrado es 1 menos seno, que es lo que tengo acá, ¿no? Lo reemplazamos, hacemos la división, medios con medios, extremos con extremos, seno por 1, seno por coseno, simplifico, y tengo 1 sobre coseno cuadrado de x, que es lo mismo escribir así, 1 sobre coseno, todo elevado al cuadrado. ¿Y qué es 1 sobre coseno? 1 sobre coseno es secante. Y ahí tengo secante cuadrada, ¿no? De ahí sale la respuesta. Bien,